Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Elohim de Israel, Rey de nuestras vidas, Señor de señores, te damos la honra, te bendecimos en este Shabbat, Señor. Y sabemos, Señor, que aunque las vicisitudes y el enemigo quiera derrotarnos, Señor, sabemos en quién hemos confiado. Y te pedimos, Padre, que esta palabra que tú traes para este Shabbat, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, penetre en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que podamos ver, Señor, en este cántico de Moshe, Señor, que es un acta, Señor, de lo que tú ves en tu pueblo, como tú lo ves, Señor, nosotros podamos interiorizarlo, Señor, y que cuando lo veamos, Señor, entendamos que tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te doy gracias por cada familia aquí representada, por los que no están, Señor, también bendícelos, Señor. Y continúa, Señor, revelándote a través de tu Ruach HaKodesh, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces tenemos hoy la parashá número 53, es la penúltima, porque la 54 la alcanzamos a tocar en Simchat Torah, haciendo el empalme de la última parashá nuevamente con la primera, que es Bereshit. Bueno, Hasinu Hasinu viene del original hebreo Hasinu, que significa oído, y es una palabra mandatoria, escuchad o escuchen u oigan, es una palabra que denota una, es, una ejecución, ¿no? Que hay que hacerlo, escuchen o escuchad. Entonces, este capítulo 32, como vimos conocido como el Cántico de Moshe, en este capítulo 32 es, digamos, el cumplimiento de un mandato que el Eterno le da a Moshe en el capítulo 31, y quiero que leamos en el capítulo 31, un poquito antes, sí, en el capítulo 31, verso 24, por favor, dice el verso 24: y cuando acabó Moshe de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moshe a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Adonai. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, el Eterno de antemano ya conoce, de por sí conoce el corazón del hombre, y ya el Eterno sabía y le estaba mostrando a Moshe que aún estando él con ellos, ellos desobedecían al Eterno. ¿Cómo iba a ser después de que él muriera? Mucho más. Por eso este cántico comienza entonces en el verso 30 del 31. Dice: entonces habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo, desde el verso 1 hasta el 52. Y en el verso 1 del 32 dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Quedémonos un momento en ese primer versículo. ¿A quién le está hablando la palabra? ¿Quiénes son los testigos de este pacto? Porque este cántico es un pacto que el Eterno hace con su pueblo. ¿Ven? Entonces, ¿quiénes son los testigos? ¿Los cielos? ¿Por qué los cielos y la tierra? ¿Por qué el Eterno escogió los cielos y la tierra como testigos de este pacto? Porque son inamovibles,
porque son inamovibles. Entonces por ahí dijo alguien, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pero ¿hasta cuándo estos cielos y estas tierras que nos ven a nosotros y pueden dar testimonio de lo que nosotros hacemos, estarán hasta cuando el Eterno lo decida y el Eterno lo quiera? ¿Por qué? Porque la palabra también dice que Él hará, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para qué? ¿Para qué él querrá hacer eso? ¿Saben para qué? Para que nunca más la tierra y los cielos, primeramente los cielos y la tierra, vuelvan a recordar el pecado de la humanidad. Entonces, mientras estén vigentes, ellos serán testigos. ¿Cuándo serán conmovidos? Cuando el Eterno lo decida. Y lo dice en el libro de Revelación, dice, porque vi unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, el Señor, pues a través de lo que estuve estudiando, me mostró eso. Él va a destruir la tierra que hay y los cielos que hay, porque son testigos de la maldad del hombre. Amén. En el verso 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi racionamiento. Antes de profundizar un poco más en el capítulo 32, en todo esto, quiero como dividir este cántico en unas 6 porciones. La primera, que iría del verso 1 al verso 6, y en donde el nombre y la obra del Eterno por el mundo son exaltados. O sea, aquí toda la gloria y toda la honra en estos primeros versículos es dando y diciendo los atributos y determinando el nombre del Eterno y su obra que está por encima de todas las cosas. Por eso en el verso 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Qué puede gotear como, a qué le llamamos la lluvia cuando nosotros hablamos el agua de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de sus bendiciones. Entonces, este cántico puede caer como una bendición sobre la tierra, y al mismo tiempo el rocío debe ser ese rocío que destile, debe ser, digamos, nuestras acciones. Es como la bendición de arriba y de abajo nosotros también con nuestras buenas acciones agradando al Padre. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Adonai proclamaré. Engrandeced a nuestro Elohim. Este verso 4 es hermoso porque todos nosotros sabemos en quién hemos confiado y sabemos quién es la roca de nuestra salvación. Dice el verso 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Es justo y recto, hermanos, porque en el Eterno no hay injusticia. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y este verso 6, que me parece bien especial también, que dice, así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante. No Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Porque, hermanos, no hay ninguna nación sobre la faz de la tierra que pueda decir que el Eterno se le reveló como lo hizo con el pueblo de Israel. Y seguramente los pueblos de la tierra se forman tomando culturas unos de otros y creciendo y formando un pueblo. Pero el pueblo de Israel, el Eterno lo formó, el Eterno lo llamó, el Eterno lo hizo y el Eterno se le reveló. Es el único pueblo sobre la faz de la tierra en el que el Eterno se ha revelado. Amén. En el 7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces, del 1 al 6, la grandeza del Eterno. Del 7 al 12, este cántico toca lo concerniente al origen de Israel. Leámoslo. En el verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Entonces, muy seguramente el Eterno no le dio una tierra tan al azar al pueblo de Israel, sino que se la dio conforme a su número de hijos. Y sus estacas se ensancharon hasta donde él consideró que era suficiente para ellos.
En el 9 dice, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. En el verso 10 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Porque dice que lo encontró como en yermo, como en tierra desértica. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel después de salir de Egipto? En el desierto. ¿Y cómo los encontró el Eterno? Así, tal como lo narra este verso. En tierra y en yermo, que es un yermo es una tierra desolada, de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y es que la niña del ojo es algo que uno pues cuida, ¿no? Es algo tan preciado, y cada uno que tiene su pupila, ¿cierto? Que tiene su visión, sabe lo delicado y lo necesario que es esto para el cuerpo. En el verso 11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Es decir, en este cántico nosotros podemos ver la grandeza del Eterno, podemos ver la misericordia del Eterno con sus hijos. Más adelantito, ahora que terminemos de ver las otras 4 partes de este cántico, vamos también a ver cómo es la ira del Eterno cuando hay desobediencia de sus hijos, y asimismo cómo el Eterno tiene un plan perfecto para que todo aquel que se arrepienta pueda alcanzar la vida eterna y tener la salvación, no solo para Israel, sino para todo aquel que le busque de corazón. Entonces, por eso este cántico es una recordación. Mejor dicho, si hay algo de lo que nosotros debemos leer cuando de pronto nos sintamos atacados, mal, es este cántico. No quiere decir que si este cántico lo leemos 3 veces al día no vayamos a pecar, pero si lo leemos con Kavaná seguramente vamos a evitar que eso suceda. Y en el verso 12 dice, Adonai solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Luego del verso 13 al verso 18, este cántico trata o habla sobre la prosperidad y la apostasía de Israel. Solo puede apostatar alguien de algo cuando lo conoce. Cuando no conoce no puede haber apostasía. Y apostasía es dar la espalda, renegar y negar su grandeza. En el verso 13 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mejor dicho, le dio las grosuras de la tierra, les dio los frutos de la tierra, les dio toda la bendición y comió los frutos del campo e hizo que chupasen miel de la peña y del aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. El aceite del pedernal, estuve leyendo y los sabios narran que era una región de Galilea en donde se producía mucho aceite de oliva, y la tierra de Basán es una tierra al norte de Israel, al oriente del río Jordán, lo que el Eterno les había prometido. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, como lo mejor del trigo. Y de la sangre de la uva bebiste vino. O sea, al jugo de la vid, la palabra de Dios también le llama la sangre de la uva. En el verso 15 dice, pero después de todas estas bendiciones, ¿qué pasó? Engordó Jesurum. Y Jesurum es otra palabra para denotar a Israel o para hablar de Israel. Entonces dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, o sea, como patadas como las que da un caballo o una bestia. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. En el 16 le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones.
En el 17, sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Todos esos dioses que habían en la tierra de Canaán, que eran pues obviamente pueblos idólatras y paganos. En el 18, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y luego, entre el verso 19 al 26, este cántico trata sobre la pérdida de Israel después de su apostasía, porque el que le da la espalda al Eterno, ¿qué más espera sino un fuerte castigo? Y como lo dice acá, el Señor se airó. En el 19 dice, y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Hemos aprendido a lo largo del estudio de la palabra del Eterno que ese pueblo del que habla Deuteronomio 32, que provocó a celos al pueblo de Israel, son todas las demás naciones, o sea, el pueblo gentil, que el Eterno ha tenido la misericordia, dice, porque el que me busque de corazón, pues yo también estaré con él. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el nuevo pacto. Vamos ahorita a leer unos versículos que le dan soporte a esto. Para terminar la clasificación entonces de este cántico, continuemos con el verso 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente. Luego del verso 29 al 39, este cántico habla sobre la dispersión de Israel entre las naciones, resultado de la ira del Eterno. En el 28 dice, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. ¿Quién es la roca de ellos? No, la de ellos, la de los insensatos, de los desobedientes, las de transgresores de la palabra, pues su roca en la que ellos confían. Porque la de nosotros sabemos, cualquier cosa puede llegar a ser un Dios extraño, pero nuestra roca y en quien hemos confiado sabemos que es Yeshua HaMashiach. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Qué triste. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Investigué un poquito sobre la vid de Sodoma, porque pues a lo largo digamos que hay cosas que uno aprende en todos los años, pero siempre hay en la palabra de Dios algo que dice uno, ¿y qué es la vid de Sodoma? ¿A qué se está refiriendo esto con Gomorra y con sus campos? Pues estuve leyendo algo, voy a abrirlo acá un segundo, y como es tan completo este cántico que habla de la vid, como de la manera tan hermosa como el Eterno hace esa similitud de la vid de la tierra y de la vid celestial, ¿cierto? Hay dos clases de vid y recordemos, ¿qué dice Yeshua? Yo soy, y si hay una vid verdadera, hay una vid falsa. Correcto, entonces, ¿de dónde viene esa vid falsa? Y dice, la vid de Sodoma es como la manera en que el Eterno a nosotros nos muestra que cuando estamos en la carne, es la vid de Sodoma la que gobierna, ¿cierto? Y porque dice, estamos leyendo en el 32, porque su vid
es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Ya sabemos que eran dos pueblos inmorales que el Eterno destruyó por su inmoralidad. Y a mí me llama la atención que no hay otros pueblos en la tierra que el Eterno haya destruido, porque de verdad no creo que lo haya hecho, no lo he leído. Y lo hizo con Sodoma y Gomorra, dos pueblos inmorales. Entonces nos hace pronto pensar que de las abominaciones del Eterno, la inmoralidad sexual y toda esta perversión que viene detrás de eso, pues el Eterno no lo soporta, no lo soportó y las destruyó. Miremos qué vino tomaban, cuál era su vid. Entonces, terminemos el 33. Y sus uvas son venenosas, dice, de los campos de Gomorra. Sus uvas, ¿cómo son? Son uvas venenosas, sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. ¿Ah? Y miren, es importante entonces que sepamos que como creyentes, a nosotros se nos ha dado la bendición de experimentar el significado del vino celestial. La palabra de Dios, la Biblia, nos da a entender que el vino es figura del Espíritu Santo, quien nos da el gozo, la alegría y la paz, que son sus frutos, ¿verdad? Entre otros. Entonces la vida espiritual en una persona lo marca la experiencia del creyente que le da lugar al mover del Eterno en su vida. Por eso dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución del espíritu con nuestra alma o nuestro cuerpo. ¿Y de cuál vino está hablando ahí? Eso, de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. No os embriaguéis, y estamos hablando aquí en sentido espiritual, no justamente en un sentido material del vino como tal. Es decir, que lo que nos provoca un gozo sano y santo se debe diferenciar de un deleite pecaminoso. Son dos cosas totalmente distintas. La palabra disolución significa descomposición de los cuerpos por la acción de un agente que lo penetra. En este caso, la vid de Sodoma, se dice que era una planta, escuchen bien, que crecía en Sodoma y cuyo fruto, a pesar de ser de hermosa apariencia, que provocaba cogerlo porque era hermoso, dice en este estudio, a pesar de su hermosa apariencia, se transformaba en cenizas. Sus frutos eran uvas ponzoñosas y los árabes lo llaman uva marítima de Lot, da racimos de 3 a 4 frutos, cuando madura es tentadora, pero al ser tocada explotaba y es venenosa. O sea que sí. ¿Por qué le doy tantas características? Porque es una realidad, sí existía. En el tiempo final es necesario que discernamos qué clase de vino tomaremos, pues según la palabra de Dios hay 2 copas y 2 mesas. En 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y recordemos que el enemigo siempre ha querido imitar todas las cosas espirituales para confundir a los que desean ser espirituales. Entonces, algunas imitaciones del enemigo son el trigo y la cizaña, Mashiach y los falsos Mashiach, el fuego de Elohim y el fuego del diablo, la alabanza donde el Eterno se pasea en medio de ella y la alabanza donde también Satanás se pasea. Él siempre ha querido imitar todo lo del Eterno. Y nosotros más que nadie sabemos que están los espíritus del Eterno y los espíritus de Satanás. Entonces, ¿qué nos trae a nosotros el vino de Elohim? Alegría al corazón, nos da gozo, nos da fortaleza, es medicina contra la tristeza. Cuando nosotros celebramos Pesach y el Eterno dice, esta es mi vid, estamos llenándonos justamente en el sentido espiritual, ¿cierto?, de ese gozo de saber que el Señor ha dado la vida por cada uno de nosotros. Como dijo Yeshua en el Evangelio de Juan,
capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Y si hay vid verdadera, entonces sabemos que hay una vid falsa. El vino del Eterno, dice el Salmo 104, 15. O sea, la vid celestial. Dice, alegra el corazón del hombre y hace que su rostro brille como el aceite. Es ese gozo que es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, tengo mucho tema para seguir hablando de esta vid de Sodoma, pero no es el tema concreto, entonces quería como hacer una pequeña introducción en esa parte. Entonces volvamos a nuestra nomenclatura, cómo lo dividimos este cántico. Ya sabemos entonces que primero se habló de la gran y majestuosa obra del Eterno, luego del origen de Israel, luego de la prosperidad de Israel y luego de la prosperidad, la caída, que es la apostasía de Israel, luego la pérdida de Israel después de su apostasía. Y del verso 29 al 39, la dispersión de Israel entre las naciones como resultado de su desobediencia. Entonces leamos en el verso 29, dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Bueno, y lo de la vid que le sigue en el verso 32. En el 34 dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución a su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Adonai juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos cambiará de parecer. Aquí dice se arrepentirá, pero en otras versiones dice cambiará de parecer. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por amor a quién? A su pueblo. Porque Adonai juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos, de aquellos que le dan la honra, que le obedecen, por ellos puede cambiar de parecer, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? Y finalmente, del verso 40 al 43, habla de la salvación de Israel y la influencia que tiene Israel en el mundo. Entonces en el verso 40 dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. ¿Cómo le pasó a David con este cántico de David que leímos en 2 de Samuel? Que de verdad era largo, pero yo creo que hacía mucho tiempo no leía una palabra. Me gusta porque no es denso y son frases cortas, los versículos son cortos, está muy nutrido de esa exaltación que David le hace al Eterno, de esa gratitud y de esa confianza, de esa fe que él sabe en quién ha confiado y de que le librará de todos sus enemigos. Por eso dije, no, este cántico es largo, pero hay que leerlo todo, y si no se lee en un día como hoy, por favor. Me gusta mucho el verso 46, que dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, donde vais pasando al Jordán para tomar posesión de ella. Tome su palabra en la mano y tenga listo el verso 47. Y vamos a leerlo con Cabaná, todos juntos. Dice el verso 47, porque no es cosa vana, por favor, al unísono, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hermanos, no es cosa vana, ¿es nuestra qué? Es nuestra vida la que está en juego. Es nuestra vida. Y cuando queremos pasar el Jordán para tomar posesión de la vida eterna, es nuestra vida la que está en juego. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de dos cosas.
de la vida y de la muerte. Entonces, sí, realmente yo le pido al Eterno que cada uno de nosotros podamos entender, primero, la grandeza de este cántico. Segundo, entender que fuera de los caminos del Eterno no hay nada. Y que de verdad, si hay algo que a nosotros nos pueda mover nuestra dureza de corazón, nuestra insensatez, y bueno, y nuestro orgullo, es confrontarlo con la palabra de Dios. Es de verdad. Estamos en unos tiempos muy difíciles, muy complejos, lo hemos dicho siempre, pero hay cosas que solo se pueden librar con oración y ayuno. Entonces, de verdad que también es el sentir de cada uno de nosotros. Y bueno, gloria al Eterno, porque Él siempre se manifiesta y nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado solos. Y esta no es nuestra obra, sino que es la obra del Eterno. Amén. Ya para terminar, entonces, como dice, ¿cómo era que decía Isaías? Que no todos han obedecido al Evangelio. No todos han obedecido al Evangelio, y por eso pues es una responsabilidad nuestra que este privilegio que nosotros tenemos de tener las Escrituras, muchos las puedan tener, muchos las puedan entender, y que el Señor se pueda manifestar en ellos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, yo creo que el trabajo de Moshe, incansable hasta el último día que murió, fue decirles: escuchen, obedezcan, oigan, cumplan, no se aparten. O sea, todo le hizo todo lo posible. Y con esta última generación, que pues realmente no tenía testimonio visual de todos los milagros y prodigios que hizo con sus padres que perecieron en el desierto. Bueno, Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Eterno Dios de amor, te pido que tú seas, Señor, abonando estos corazones, Señor, para que sean terrenos fértiles de muchos frutos, Señor, que entendamos que la vida es transitoria, Padre Santo, y que hay cosas como dice nuestra pastora, las vitrinas de Satanás que nos quieren confundir, que nos quieren enredar, y tú tienes un plan perfecto para que cada ser humano sea feliz, para que sienta tu gozo, Señor, porque si te obedecemos, de nada habremos de carecer, Señor. Yo te pido que tú en esta mañana nos des una triple porción de tu Espíritu Santo, Señor, que nos levantes, Señor, y que como nos des fuerzas como el búfalo, Señor, y una visión, Señor, como del águila, una visión tuya, Señor, para cumplir todos tus planes, Señor, y poder agradarte en todo, Señor. Yo te doy gracias y te pido, mi Rey, en esta hora, que tú seas fortaleciendo a mis pastores. Amén y amén.